Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por esta preciosa noche que nos permite estar aquí, Señor, en las líneas online, oh Dios del cielo, gracias por este aparato tan maravilloso que puede unirnos a nosotros, a otros hogares, Señor, y hablar de tu palabra, de las maravillas, de las revelaciones de tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor, es lumbrera a nuestro camino, dice Salmo 119. Gloria a Dios. Así que te damos gracias por esta noche y por cada una de las familias que están pendientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos rápido a Romanos. Lo que hacemos es lo que siempre hacemos comúnmente, que leemos el verso y vamos a la explicación. Y vamos a leer el verso 14.1. 14.1. Vamos a leer el primero nada más. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Okay? Ese es el primer versículo. Sobre eso vamos a hablar y hay mucho que hablar sobre eso. ¿Okay? Lo voy a repetir. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y todo esto que vamos a discutir hoy y vamos a conversar hoy, tiene que ver con nuestras vidas en todas las áreas, hermano, en todas las áreas, culturalmente, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros trabajos. ¿Okay? Entonces, yo fui un tiempo a la iglesia Discípulos de Cristo y fui impactado por algo que ellos siempre decían del púlpito, y quiero compartirlo con ustedes porque es relacionado completamente con la clase de hoy. Y son las cosas esenciales y las cosas no esenciales. ¿Okay? Y las cosas esenciales, ellos dicen que ahí tiene que haber unidad. Y las cosas esenciales en el Evangelio, pues mira, son las cosas que no se pueden cambiar. Las cosas como el Señor Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Él resucitó y Él viene pronto por la iglesia del Espíritu Santo. Todas estas cosas básicas, fundamentales del Evangelio son las cosas de unidad y esas son cosas esenciales. Pues en esas cosas esenciales nosotros nos unimos como un cuerpo, como un cuerpo. Entonces, están las cosas que no son esenciales. Y porque unos hagan unas cosas y otros hagan otras, eso no va a causar que tú te pierdas, que tú pierdas tu salvación. Y las cosas no esenciales, entonces tenemos que tener tolerancia, porque hay diferencias en el pueblo, hay diferencias en la cultura, hay diferencias entre nuestras amistades, hay diferencias entre tantas cosas, y nosotros tenemos entonces que ser tolerantes, no imprudentes, sino tolerantes con esto, ¿verdad? Tolerantes con estas cosas. Y puede ser pues, que, vamos a ver, una de las cosas que antes se hablaba, ya de eso no, pero que si aquel se puso pantalón y eso no se puede usar pantalón, que si que tiene que ser falda, que si se afeita y no se afeita, que tiene bigote, no tiene bigote, que va a este sitio, no va a este sitio, que come esto, que no come esto. O sea, en esas cosas no son esenciales para la salvación. Así que en eso tenemos tolerancia, ¿ok? Y en todas esas cosas, pues, lo que debe dominar es en todo el amor. Ese es el dicho que comenzamos con eso a la clase. O sea, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo tiene que abundar el amor. Así que apúntate esa para que la uses en tu vida cotidiana. Amén. Romanos 14, ya leímos el primer versículo y dice, Pablo se está refiriendo aquí a algo temporal y local de la iglesia de Roma, en Roma, pero que se presenta con mucha frecuencia en nuestras iglesias hoy día, lo que estábamos hablando, lo que el Espíritu Santo habló en aquel tiempo, pero el Espíritu Santo tiene una sabiduría porque es Dios y entonces nos aplica en muchas de las áreas a nosotros hoy día y aplica a nuestras iglesias y requiere una solución, ¿okay?
en la iglesia de Roma parece que habían dos tendencias, eran dos tendencias. En la iglesia de Roma parece que había unos tenían libertad cristiana, que había desterrado viejos tabúes, que ya no tenían sentido las antiguas leyes con relación a los alimentos, y que los cristianos no tenían que ver con guardar ciertos días como si tuvieran un carácter especial. Usted sabe que en la iglesia pues primitiva estaban los judíos y estaban los gentiles, pero los judíos venían con las leyes mosaicas, y ellos pues muchos no, yo creo que todos en aquel tiempo no se comían carne o ciertos tipos de carne, ¿no? Muchos eran vegetarianos. Entonces estas cosas eran tipos de discusión o de diferenciar a mi hermano de uno del otro, ¿no? Y sobre esto trata casi toda la lección, van a oír mucho de esto. ¿Ok? Dice que ya no tenía sentido las antiguas leyes con relación a los alimentos también, porque ellos tenían cosas con los alimentos y con las antiguas leyes, y que el cristianismo no tenía que ver con guardar ciertos días, también tenían el sábado, que eso era sagrado, como si tuviera un carácter especial. Entonces había una diferencia en la iglesia con esto del sábado y con esto de los alimentos, y Pablo pues hablaba de esto y habló mucho de esto. Por eso hablamos de las cosas esenciales y las cosas no esenciales, porque estas áreas no eran esenciales, y los débiles en la fe eran los ortodoxos estos o los fundamentalistas que traían estas leyes, y entonces ellos se hacían débiles porque no podían trabajar con gente que no hicieran lo que ellos hacían. Entonces Pablo los consideraba débiles en la fe y había que darle support, porque por lo general pues los otros, que quizás eran los que estaban bien, que eran un poquito más liberales, se habían liberado de las leyes, ya creían más en la gracia, pues esos tenían que ser, que eran más fuertes, ¿no? Tenían que darle support a estas personas que eran más débiles, porque se caían con estas leyes y estas cosas, y entonces creaba eso mucho prejuicio, y estos hermanos estaban en desventaja, y Pablo le daba pena y le decía a los hermanos fuertes: vamos a soportarlo, que no seamos nosotros ocasión para que ellos caigan, ¿no? Okay. Pablo deja bien claro que esta es la actitud de la verdadera fe cristiana. Por otra parte, había algunos que estaban llenos de escrúpulos, creían que no se podía comer carne, lo que le estaba hablando, y que había que cumplir obligatoriamente la ley del sábado. Pablo llama a los que obligan débiles en la fe, lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto de débiles en la fe? Se puede decir que débil en la fe por dos razones: porque todavía no se ha descubierto el sentido de la libertad cristiana, y en el fondo se sigue siendo legalista. Son cosas que traen de la ley de Moisés, y se ve el cristianismo como una serie de reglas y reglamentos. Querían traer esto al cristianismo, y Jesucristo vino para que nosotros fuéramos libres de todo eso, de todo ese yugo, ¿no? Lo número 2 es porque uno no se ha liberado todavía de la fe en la eficacia de las obras, y cree que puede ganar el favor de Dios, escuche, haciendo ciertas cosas y renunciando a otras. Esto es tratar de manejar a Dios. Yo voy a hacer esto para que Dios me haga esto, ¿no? Y mucha gente cree que esto es así. Y el Señor es soberano. El Señor hace como Él quiere. Nosotros lo que le decimos a Él es: ten misericordia y que se haga tu voluntad. Eso es lo único que podemos decirle a Él, pero decirle que haga o no haga las cosas. Cuando nosotros oramos aquí, oramos para que se haga la voluntad de Dios, no para que Dios haga X o X cosas. Amén. Ahí entonces funciona la fe de cada individuo, la fe de nosotros también funciona. Amén. Pero no nos metemos en algo fijo, sino que confiamos en el Señor, que el Señor va a tener la mejor solución y la mejor respuesta. Amén. Ok. Dice
en el fondo está intentando ganarse la debida relación con Dios y no ha aceptado el camino de la gracia. Esos son los que se creen que van a poder a manejar a Dios con las obras. Todavía está pensando más en lo que él puede hacer por Dios que en lo que Dios ha hecho por él. Eso es básico. Pablo exhorta a los hermanos fuertes a que reciban con cortesía a los hermanos débiles, ¿ok? Estos hermanos que todavía no se han liberado de estas leyes y creen en este tipo de cosas, son los hermanos débiles, y que no los atribulen. Eso es lo que dice Pablo constantemente con sus críticas. Tenemos que protegerlo. Este problema no se limitó a los días de Pablo, hermano. Aún sigue habiendo en las iglesias dos puntos de vista. Uno es el más liberal, que no ve ningún peligro en muchas cosas y considera que ciertos placeres inocentes no tienen por qué estar en contra del evangelio. Y hay otro punto de vista más estrecho o más estricto, que se ofende de muchas cosas que los más liberales consideran aceptables. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta mucho esto. Y esto es para toda la vida, hermano. En la iglesia y fuera de la iglesia. A veces nosotros tenemos que ser personas prudentes, porque no podemos quizás hacer cosas frente a personas que no tienen un entendimiento o una mente un poquito más amplia, ¿no? ¿Okay? Y no estoy hablando de entrar en cosas pecaminosas, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas culturales y cosas que no son esenciales en el evangelio, pero son importantes para mucha gente. Pablo nos deja ver que sus simpatías están en el punto de vista más amplio, pero al mismo tiempo dice que hay que recibir con simpatía cristiana a esos hermanos más débiles que vienen a la iglesia. Cuando nos encontramos con alguien que tiene puntos de vista más estrechos, estrictos o diferentes, hay tres actitudes que debemos evitar. Debemos evitar molestarnos con ellos. El ponernos bravos con estas personas no conduce a ninguna parte. Por muy en desacuerdo que estemos con ellas, debemos tratar y comprender y respetar su punto de vista. Hermano, hay gente que si no gana una discusión no es feliz. Y siempre tiene que ganar todas las discusiones. Y eso está mal ante los ojos. Pablo está aconsejando que seamos prudentes y escuchemos. El segundo, debemos evitar ponerlos en ridículo. O sea, mucha gente, tú pones tu punto de vista, entonces te pones en ridículo para tratar de ganarte el caso, ¿no? A todo el mundo le hiere que se rían de algo que considera que tiene valor. No es ningún pecado insignificante eso, el burlarse de la fe de otro. Tal vez no parezcan prejuicios más que creencias, pero nadie tiene derecho a reírse de lo que otro considera sagrado. Además, la risa no hará que el otro pueda corregir su error. Eso es bien importante, sino le hará encerrarse más dentro de su concha y volverse rebelde. El que tú te rías, te burles o algo así, eso no va a traer esa persona para tu lado, ni va a tratar de ver tu punto, sino que se va a encerrar y no te va a escuchar. Debemos evitar el desprecio. Está mal considerar a personas con menos conocimiento como estúpidos, inadecuados y despreciar sus puntos de vista. Sí, a veces vemos a alguien que dice algo, quizás tú tienes un poquito más de estudio y dice algo un poquito elemental o algo un poquito ignorante, y nosotros nos podemos burlar quizás de eso, pero esa no es la forma correcta, hermano. La forma correcta de nosotros como hermanos es de poder enseñar con el amor del Señor. Amén. El punto de vista de una persona hay que respetarlo y escucharlo. No podremos nunca atraer a otro a nuestra posición si no le mostramos un respeto genuino a la suya. De todas las actitudes que podamos adoptar con los demás, las más incompatibles con la fe de Cristo es el desprecio. Cuando tú desprecias a alguien, lo perdiste. Antes de concluir con este versículo, tenemos que advertir que hay otra traducción perfectamente posible. Haced que se sienta bienvenido entre nosotros
el que es débil en la fe y evitar discusiones sobre cosas que solo pueden crearle dudas. Hay cristianos cuya fe es tan fuerte que no hay cuestiones ni debates que lo puedan hacer dudar, pero hay otros que tienen una fe sencilla que se pueden confundir innecesariamente con discusiones intelectuales. A veces nos ponemos muy intelectuales y quizás no tenemos consideración al hermano, que es un poquito más sencillo. En las dos actitudes puede haber nobleza o extremismo perjudiciales, porque a veces el fuerte cae en el orgullo de considerarse superior y despreciar al débil por su ignorancia o escrúpulo igualmente, dándosela de verdaderamente creyente y piadoso. Critica al fuerte por su intelectualismo mundano y su libertinaje. Este es el débil, ¿okay? El débil, igualmente, dándosela de verdaderamente creyente y piadoso, critica al fuerte por su intelectualismo mundano y su libertinaje. Hay una regla que debería haber en cualquier discusión: cuando concluya, debe haber amabilidad y debe prevalecer la amistad sobre todo hermandad. Eso usted a lo mejor lo escucha y dice, no, uno no llega. Hermano, muchas veces se llega a eso. La gente se enemista, hay muchas enemistades. Mire, una de las cosas que más enemistades han traído últimamente es esto de la política, los bandos políticos. Mira, familias enteras se están enemistados, enemistades, hay unas enemistades increíbles. Pero yo nunca, mi papá fue político, yo trabajé con José Guillermo, político también, y yo nunca me había encontrado en una situación tan tensa como en estos cuatrenios que han pasado últimamente, por lo menos este cuatrenio y el anterior, hermano. Lo que hay es una rivalidad horrible. Imagínense que esto llegó a la insurrección, lo que pasó allá en el Capitolio. Eso nunca se había visto, y ese es, no estoy poniéndome en ningún bando, pero eso es la insensibilidad que ha caído en el pueblo. Y dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, y eso es lo que está pasando. El amor de muchos se está enfriando. Romanos 14, 2 al 4. Oye, ese primer versículo tremendo. Del 2 al 4 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, o sea, ensalada. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Okay? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ponen el ejemplo del esclavo, porque en aquel entonces se aplicaba, y hoy se aplica también, porque nosotros todos somos parte de Jesucristo, somos esclavos, trabajamos para el Señor, somos siervos de Dios, Aquí aparece uno de los asuntos que se debatían en la iglesia de Roma. Había algunos que no observaban las leyes especiales en relación con la comida, ni respetaban ciertos tabúes en que comían de todo. Y había otros que concienzudamente se abstenían de la carne y eran vegetarianos. Había muchas sectas y religiones en el mundo antiguo que observaban leyes estrictas de comida, y ustedes lo saben. Entre ellas los judíos estaban. En casi todas las iglesias cristianas había quienes siguieran algunas de esas leyes. En la iglesia había un grupo más estricto y otro más liberal. Pablo señalaba el peligro que podía surgir. Esta era la situación que pasaba en la iglesia de Roma. Era de esperar que el grupo más liberal despreciara los escrúpulos del más estricto, y aún más
que el grupo de los estrictos emitiera juicio condenatorio contra lo que ellos consideraban lo más atrevidos, los más atrevidos o flojos del grupo liberal. La situación hoy día es tan común como lo era en el tiempo de Pablo. Para salirle al paso, Pablo establece un gran principio: nadie tiene derecho a criticar al esclavo de otro. Ahí es lo que menciona el esclavo. El esclavo no tiene que dar cuentas nada más que a su amo. Ahora bien, todos nosotros, estamos hablando de nosotros, somos esclavos de Dios. No nos corresponde a nosotros criticar a los demás, y menos condenarlos. Ese derecho solo le corresponde a Dios. No somos nosotros los que tenemos que decir si es aceptable o inaceptable. Y Pablo añade que si una persona vive honradamente de acuerdo con sus principios, es aceptable para Dios. Pablo dice, si una persona vive honradamente de acuerdo con sus principios, es aceptable para Dios. Amén. Muchas iglesias se han dividido porque los que tienen puntos de vista más amplios tienen una actitud despectiva hacia los que consideran conservadores, cerrados o fundamentalistas, y porque los que tienen una actitud más estricta censuran a los que se reservan el derecho de hacer lo que a los otros consideran malo. No nos corresponde a nosotros condenarnos unos a otros. Debemos retirar de la iglesia tanto la censura como el desprecio y dejar todos los juicios a Dios. Lo nuestro debe ser simpatizar y sobre todo comprender al hermano, ponerse uno en la posición del otro. Eso es importante. ¿Okay? Romanos 5 dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, Pablo introduce otra situación en la que puede haber diferencia entre los más estrictos y los más liberales. Las personas más estrictas o fundamentalistas ortodoxos dan mucha importancia a guardar ciertas fechas. Eso era especialmente característico de los judíos. Ellos guardaban los sábados. En más de una ocasión Pablo tuvo problemas con los que guardaban estrictamente las fiestas. Había unas fiestas también del Turín y de esto, lo otro, la fiesta de Las Palmas, había un sinnúmero de fiestas, eran como 7 o 8 fiestas, unas cuantas fiestas. Una vez hablamos de todas esas fiestas, pero fue cuando dimos fundamento. En Gálatas le escribió: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que he estado trabajando para nada con vosotros. ¿Okay? Pablo le dice a los Gálatas, porque ellos estaban guardando los días, los meses, los años, los tiempos. Y entonces Pablo dice: yo estoy perdiendo el tiempo aquí, ustedes no me están entendiendo, ustedes no están entendiendo lo que es la gracia de Dios. Y él le escribió a los colosenses también: que nadie os critique por asuntos de comida o bebida o en relación con fiestas, lunas nuevas o sábados. Estas cosas no son más que la sombra de lo que ha de venir, pero su contenido pertenece a Cristo. Todas esas cosas del Antiguo Testamento era sombra de todo lo que iba a venir a través de Cristo, pero todo le pertenecía a Cristo, todo estaba sujeto a Cristo. Eso está en Colosenses 2.16 y en Gálatas 4.10. Gálatas 4.10 y Colosenses 2.16. Los judíos habían convertido el sábado en una tiranía, hermano, porque entonces velaban a la gente el sábado y era velando a la gente. A ver que si hacía esto, lo juzgaban, si hacía lo otro, lo juzgaban. Entonces, en vez de adorar a Dios y servirle a Dios el sábado, lo que hacían era una tiranía, rodeándolo de una serie de reglas y prohibiciones. No es que Pablo quisiera acabar con el día del Señor, porque esa no era la idea de Pablo. Eso de ninguna manera. Lo que temía era una actitud
que de hecho creía que el cristianismo consistía en guardar un día especial, y eso no podía ser. O sea, no se hizo el día para nosotros, sino, o sea, nosotros para el día. El día no nos puede dominar a nosotros dominamos el día, pero hacemos lo que a Dios le agrada, pero tampoco lo convertimos en algo, ¿verdad?, que sea gravoso para nosotros poder movernos en sí. Cuando Jesucristo estaba en el camino y él iba y sanaba, los mismos fariseos lo criticaban porque había sanado un sábado a una persona, pero que era mejor que dejar a la persona que enferma. O sea, a eso es lo que nos estamos refiriendo. El cristianismo es más que guardar el día del Señor, hermano. Pablo no habría negado jamás que el día del Señor es especialmente precioso, pero habría insistido igualmente en que no se convirtiera en una tiranía y menos un fetiche. Sí, eso se convertía. No es el día, escuche, no es el día lo que hemos de reverenciar, escuche bien, sino aquel a quien ofrecemos culto, porque es el Señor de todos los días, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El día del Señor es el que tú declares para tú alabarle, bendecir su nombre. Y los días del Señor son todos, hermanos, todos los días. Pero Pablo pide que haya simpatía entre todos los estrictos y liberales. La razón es que, a pesar de la diferencia de práctica, el fin es el mismo, hermano. En sus diferentes actitudes en relación a los días, todos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Todo el mundo se cree que está haciendo bien, no lo hace con maldad en el corazón. Y cuando se sientan a comer, unos comen carne y otros no, pero dan gracias a Dios. Si yo quiero ir a Chicago, hay varias rutas que puedo tomar. Si otro toma otra ruta diferente a la mía, pero va para el mismo lugar, según Pablo, es el destino lo que nos une, hermano. El destino es lo que nos une. Y no debemos dejar que las diferencias de método nos dividan. Y eso se aplica en toda la vida, hermano. Pero insiste en una cosa: sea cual sea el camino que escoja, que cada cual esté convencido de lo que hace. Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, síguelo haciendo para la gloria de Dios. Sus acciones deben estar inspiradas no en la convención, que es en la actividad, sino en la convicción, es en las creencias tuyas, en lo profundo de tus creencias. Eso es lo importante. Uno no debe hacer nada simplemente porque los otros lo hacen, ni porque está dominado por un sistema de leyes y tabúes más o menos supersticiosos, sino porque lo ha pensado y ha llegado a la conclusión y sabe y está consciente de lo que tiene que hacer, hermano. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, estar consciente de lo que nosotros hacemos. Cuando usted va a la iglesia y se sienta, hermano, cuando usted va allí a aquel sitio, a aquel banco y se sienta allí, ¿ok?, y escucha un sermón, hermano, no es la convención, no es ese culto, es la convicción que tú tienes. Tú escuchaste a este hombre que predicó, pero ¿qué predicó él? Tú entiendes lo que predicó, tú lo vives lo que predicó, tú sabes en la palabra dónde está lo que predicó, entendiste perfectamente. No es por ir llenar el banco y porque tú le temes al infierno. O sea, nosotros no le servimos a Dios porque le tememos al infierno o al diablo, hermano. Por eso no le servimos a Dios. Le servimos a Dios porque amamos su obra, amamos su persona. Tú amas a Dios de todo corazón, entonces haces el bien, amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo resumido. Eso es todo resumido. Pablo añade algo más: que nadie pretenda hacer su conducta la regla universal. Esa es otra cosa, ¿no?, para todos los demás. Hay alguien que viene y entonces yo me inventé los muñequitos y todo el mundo tiene que ir por aquí. Y eso no es así, hermano. Entonces por eso tenemos que estudiar la palabra, porque tenemos que tener criterios nosotros de qué es lo bueno y qué es lo malo, hermano. Porque el día del juicio final, el día que
que Jesucristo te llame, no te va a llamar con un bonche de gente, vas a ser tú solo y tú le vas a corresponder las preguntas que Él te haga. Esta ha sido, de hecho, una de las maldiciones de las iglesias, eso, de la gente que quiere llevar a la gente por su camino, no por el camino de Dios. Los seres humanos tenemos tendencia a considerar que nuestra manera de hacer las cosas es la única perfecta, incluido el culto de Dios. Este es el estilo del culto de Dios, aquí esto es lo que se hace, esto, ¿entiendes? Y mucha gente maneja o manipula las cosas, hermano. A veces hablan en nombre de Dios que yo digo, caramba, porque este hombre está mencionando que Dios le dijo, o está mencionando que el Espíritu Santo tomó control, o hizo esto. Uno como que está viendo que hay otras razones, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con manejar este tipo de información, porque es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso, especialmente para la credibilidad de los hermanos débiles. Haríamos bien en no olvidar, en muchos casos es nuestro deber tener convicciones, pero también dejar que los demás tengan la suya, sin tomarlos por publicanos o pecadores. Cada cual tiene su punto de vista. Escúchelo, hermano, escuchémonos, amén. Lleguemos a un consenso, y si hay que explicar algo, y quizás pues tenemos unas diferencias, pero con esas diferencias, si vamos para Chicago, hermano, a alabar a Dios, pues vamos a todo el mundo a llegar a Chicago, aunque sea por diferentes lugares, diferentes atrechitos, ¿sí? Pero lo importante es que lleguemos a Chicago, y lo importante es que lleguemos aquí al cielo. No que te vayas por un atrecho que haya un precipicio, porque también Proverbio dice que muchos caminos parecen rectos, pero el final es camino de muerte, ¿okay? Y uno tiene que tener cuidado con eso. Por eso tiene que saber y entender la palabra. Tú tienes que saber y entender la palabra para que lo que tú estás haciendo sepas que está bien, ¿ok? Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9, ¿ok? Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Amén? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Del 7 al 9. Esta palabra es tremenda. Pablo presenta el hecho innegable de que es por naturaleza imposible vivir una vida independiente. No hay tal cosa en el mundo como un individuo totalmente aislado. Nadie puede desligarse de sus semejantes ni de Dios. Hay tres dimensiones en las que uno no puede desligarse. No se puede aislar del pasado. Uno puede vivir fuera del pasado. Eso te influye, eso te afecta, ¿no? Somos una mezcla de nuestros antepasados. No nos podemos desligar del tronco de que hemos salido en cuanto a la naturaleza, ¿okay? Esa es la primera. No se puede aislar del presente, la segunda. Vivimos en una civilización que nos va uniendo cada vez más estrechamente. Lo que luego una persona no le afecta solamente a ella, hay consecuencias. En los tribunales se sentaban los magistrados para hacer justicia. Los romanos estaban familiarizados con la escena del acusado que se presentaba ante el juicio tribunal. O sea, hay muchas consecuencias en el presente de cosas que no podemos hacer aisladas, ¿ok? Como si nosotros fuéramos los que viviéramos únicos en el mundo. Eso es lo que pasa con todas las personas, y es un tribunal ante el que nos hemos de presentar uno a uno, lo que estamos hablando ahorita. En este mundo a veces se le aplican a uno los méritos de otro. A muchos jóvenes los ha librado del castigo la honorabilidad de sus padres, ¿sí? Sus padres están, fulano está en sultano, y se libra de eso. Muchos hombres han obtenido gracia a causa de su esposa y sus hijos. Amén.
Pero el juicio de Dios, cada uno tiene que responder por sí. Ahí nadie te va a librar, hermano. A veces cuando muere algún personaje, se ponen encima del ataúd los ropajes, emblemas, sus títulos o méritos. Y desnudos, hermano, partimos de este mundo, ¿sabes? Nos encontramos ante Dios en la tremenda soledad de nuestra alma. Vamos solitos. Él no podemos presentar más que el carácter que hemos fijado durante la vida. Sin embargo, esa no es toda la verdad. Escucha, esa no es toda la verdad. No nos encontramos solos entre el tribunal de Dios, porque Jesucristo está con nosotros. No tenemos que presentarnos despojados de todo, sino cubiertos con sus méritos. Es verdad que tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, claro que sí, en la desnuda soledad de nuestra propia alma, pero si hemos vivido con Cristo en el mundo, Él estará con nosotros en la muerte y será nuestro abogado y nuestro pastor en la eternidad. Amén. Si tú confesares que el Señor Jesucristo, amén, si lo confesares delante de los hombres, dice la palabra que Él te confesará delante de su Dios. Y también dice Pedro que abogado tenemos, Jesucristo nuestro Señor, que Él pagó sus pecados por nosotros. Y si tú lo aceptaste Él, su sangre te va a limpiar de todo pecado. Amén. Romanos 13 al 16. Romanos 14, 13 al 16. Dice así. Yo sé y confío en el Señor Jesucristo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Escucha, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. ¿Okay? Ten cuidado, no sea pues vitupierado, ¿okay?, vuestro bien, porque el reino del Dios no es comida, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Leí uno más ahí, ¿okay? Es hasta que Cristo murió, hasta el 16. ¿Okay? Los estoicos, que hemos hablado mucho de los estoicos, enseñaban que había muchas cosas que ellos llamaban indiferentes, o sea, que les resbalaban las cosas. En sí eran neutrales, ni para allá ni para acá, ni buenas ni malas. Los estoicos lo explicaban diciendo que todo depende del modo que tú veas las cosas. ¿Okay? Y Pablo, mira lo que dice. Ahora bien, eso es indudablemente cierto. Un cuadro puede ser una obra para un estudiante de pintura, mientras que para otra persona es una cosa obscena. A lo mejor es un desnudo o algo así, y para uno es un obsceno, y para el otro es una obra de arte. Una conversación puede ser interesante y estimulante para un grupo de personas, y unas herejías y blasfemias para otros. ¿Ok? Una diversión, un placer, un pasatiempo para otros. Más aún, hay placeres que son inofensivos para una persona y que pueden hacerle daño irreparable a otra. Escuche bien eso. Las cosas no son en sí ni limpias ni inmundas. Lo determina su carácter. Es la actitud de la persona que las ve o hace. ¿Okay? Eso es lo que determina las cosas inmundas. Eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Hay ciertas cosas que una persona que está firme en la fe puede considerar que puede hacer. Pero si una persona con una mentalidad más estricta lo ve hacerlo, no le parecerá bien, y si es inducida a hacerlo, su conciencia puede sufrir un daño irreparable. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona sinceramente
no ve nada malo en participar en algún juego en domingo. Quizás los domingos pues va a un juego, pero otra persona no le parece bien y le molesta y se le invitará a formar parte en aquello, estaría sintiéndose mal todo el tiempo si tú lo invitas a eso, porque no le gusta los domingos ir, le gusta ir a ciertos sitios, pero quizás al juego ese no le gusta todo el tiempo y creyendo que está haciendo lo que no debería hacer, ¿okay? Lo sentimos incómodos si llevamos a una persona. Eso quizás tú lo consideras una tontería, pero por ejemplo hay gente que no le gusta el boxeo porque la gente se golpea. Entonces tú vas a un boxeo y quizás la otra persona no quiere ver ese tipo de maltrato físico a los otros, ¿eh? Esa puede ser otra ocasión. Entonces pues tú vas y te gozas el boxeo, porque eso no te afecta, pero la otra persona déjala tranquila, ¿ok? Porque a él le afecta eso, ¿no? Y muchas cosas así. Te traje ese ejemplo del boxeo porque pues es algo que se me ocurrió de momento. El consejo de Pablo es claro. Es un deber cristiano el tener en cuenta no solo nuestro punto de vista, sino también el de los demás. Pablo no nos está diciendo que debemos someter nuestra conducta a los dictados en las conciencias de otros. Hay cosas que son en esencia cuestiones de principio y exigen una decisión personal, pero hay muchas que son indiferentes y neutrales. Muchas no son partes esenciales de la vida o de la conducta y pertenecen a las categorías de lo que pudiéramos llamar los extras, las cosas extras. Esas son las cosas no esenciales que hablamos de unas esenciales que son básicas, pero hablemos de unas no esenciales que esas pueden ser las extras. La convicción de Pablo es que en relación con esas cosas no tenemos derecho a ofender la conciencia de hermanos más estrictos haciéndolas nosotros y menos induciéndolas a que las hagan ellos. La vida debe regirse por el principio del amor. Y usted sabe que usted practica eso. Y yo practico eso. Y casi todo el mundo practica eso. Casi todo el mundo. No digo todo el mundo, pero casi todo el mundo. Con sus hijos. Porque usted está pendiente de lo que le hace daño a sus hijos. Y si usted cree que si usted va al cine y cree que esa película no le conviene a su hijo porque tiene una escena que no favorecen o que son muy violentas, de tiros y eso, pues usted protege a su hijo. Y ese mismo amor que usted tiene por sus hijos, que usted tiene por sus hermanos, que usted tiene por sus padres, ese es el amor al prójimo. Ese es el amor que tienes que tenerle al vecino, al amigo, al que va a la iglesia, al que se sienta al lado tuyo, atrás, al frente, al que comparte contigo en el trabajo, ¿ok? Ese es el prójimo, hermano. Pero esto que nosotros hacemos con la familia lo tenemos que hacer extendido, porque si nosotros somos la familia de Dios y somos el cuerpo de Jesucristo, hermano, y todos vamos para el mismo sitio, pues vamos a tratarnos igual todos, amén, y nos protegemos los unos a los otros, porque el fin y el lugar es el mismo para donde queremos ir todos, ¿okay? La vida debe regirse por el principio del amor, y cuando sea así, no pensaremos tanto en el derecho que tenemos de hacer las cosas a nuestra manera. Hay una responsabilidad hacia los demás. No tenemos derecho de inquietar la conciencia ajena en las cosas que no tienen importancia. ¿Okay? No se debe usar la libertad cristiana como excusa para obtener los sentimientos de otros, ofender los sentimientos de otros. Ningún placer es tan importante, hermano, para justificar, causar ofensa o dolor, y menos ruina a otros. El cristiano no consiste solo en amar a Dios, hermano. No, porque mucha gente, no, yo amo a Dios, sino también en amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa parte es básica, ¿sí? Amamos a Dios así para arriba, mire, para arriba, y amamos a nuestro prójimo, que es la cruz, ¿sí? A todo el que está alrededor, ¿sí? Así son las cosas. Romanos 14, 17 al 20. Romanos 14, 17 al 20. ¿Okay? Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo.
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, hermano. ¿Okay? Vamos a dejarlo ahí en el 20 y nos quedan los últimos 3 ya por ahorita. En esencia, Pablo se está refiriendo aquí al peligro y al abuso de la libertad cristiana. Para un judío, la libertad cristiana tenía sus peligros, porque toda su vida ellos han estado rodeados de diferentes reglas y disposiciones. Usted sabe que los judíos vienen con todos estos reglamentos del Pentateuco, de Moisés, de todas estas leyes, que son leyes complicadísimas y extensas, y ellos vienen en eso. Entonces, Pablo también dice, pues hay que tener cuidado, porque unas cosas eran limpias y otras inmundas. Unos animales se podían comer y otros no. Eso es en la ley. Había que cumplir las leyes de la pureza ritual, y había un montón de leyes. Cuando un judío entraba al cristianismo, se encontraba con que todas esas reglas y disposiciones se habían anulado de golpe, y el peligro era que tomara el evangelio como una licencia para hacer lo que él le diera la gana. Debemos recordar que la libertad cristiana y el amor cristiano siempre están en armonía. Tenemos que mantenernos en la verdad de que la libertad cristiana y el amor fraternal son inseparables. Esto es básico. Estos judíos venían, entonces, como estaban tan restringidos en las leyes, estamos hablando de la iglesia de Roma, esta carta es a la iglesia de Roma, y en este momento acuérdense que había una transición, que había muerto Jesucristo, entró la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces las leyes que quedaron cumplidas todas por amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaba todo resumido. ¿Amén? No había que ser tan explícito de tantos reglamentos y leyes que nadie pudo cumplir excepto Cristo. Fue el único que pudo cumplir. ¿Okay? Ok. Pablo les recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste en comer y beber. Lo que uno se le antoje consiste en 3 grandes que son opuestas al egoísmo. Te voy a leer eso otra vez. Pablo les recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste en comer y beber. Lo que a uno se le antoje consiste en 3 grandes que son opuestas al egoísmo. Y vamos a la primera. ¿Okay? La primera es la integridad, que consiste en portarse con Dios y con los hombres como es debido. Ahora bien, lo primero que se le debe a un semejante en la vida cristiana es simpatía y consideración en el momento en que nos convertimos a Cristo. Los sentimientos de los demás son más importantes, hermano, que los nuestros. El cristiano quiere decir poner a los demás en primer lugar y al yo en último. No podemos darle al otro lo que le debemos y hacer lo que nos dé la gana. Eso, escucha bien eso. Esa es la integridad de nosotros como personas. ¿Sabes que algo íntegro es de una sola pieza, hermano? El segundo es la paz. En el Nuevo Testamento la paz no es simplemente la supresión de las hostilidades, no es una actitud simplemente negativa, sino intensamente positiva. Incluye todo lo que contribuye al mayor bien. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre los hombres. Si nos empeñamos en que la libertad cristiana es hacer lo que nos dé la gana, la paz no se puede conseguir nunca. El cristianismo consiste en una relación personal con Dios, métete eso en la cabeza, es una relación, no una religión, es una relación con Dios y con nuestros semejantes, amén, con Dios y con nuestros semejantes. Amar a tu prójimo. La libertad cristiana limita con la obligación cristiana de vivir
en la debida relación, en paz con nuestros semejantes. Tremendo, ¿verdad? Esa es la paz, que es la segunda. Y el tercero es el gozo. El gozo cristiano no es nunca egoísta, no consiste en hacernos felices a nosotros mismos, sino a los demás. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser cristiana. Si uno en su búsqueda de la felicidad hiere el corazón e intranquiliza la conciencia de otro, el resultado que coseche no será gozo, hermano, sino tristeza. El gozo cristiano no es individualista, sino popular. ¿Amén? El cristiano experimenta el gozo cuando se lo produce a otros, aunque le reporte limitaciones. Cuando tú das los regalos o le das cosas a la gente que necesita en la calle, donde quiera que sea, hermano, el placer, el gozo es algo indescriptible que tú sientes. ¿Amén? Las cosas que tú sientes. Cuando uno vive de acuerdo con ese principio, llega a ser esclavo de Jesucristo. La libertad cristiana quiere decir que somos libres para hacer no lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Sin Cristo somos esclavos de nuestros hábitos, placeres e indulgencias. No hacemos realmente lo que queremos, sino lo que nos tiene esclavizada la voluntad. Pero cuando entra en nosotros el poder de Cristo, Él es nuestro dueño, y entonces es que tenemos la verdadera libertad. Entonces somos libres, no para tratar a los demás ni para vivir nuestra vida de la manera que nos dictaba antes nuestra naturaleza egoísta. Somos libres para mostrar a todos nuestros semejantes la misma actitud del amor que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pablo concluye estableciendo la meta cristiana en la comunidad. Una meta de paz, la finalidad de que los miembros de la comunidad mantengan entre sí la debida relación. Una iglesia en la que hay rivalidades y dimensiones, peleas, amarguras, divisiones y roturas, ha perdido el derecho de llamarse iglesia cristiana. Eso es así. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está contra Dios. Y también todo lo que consolida y fortalece es de Dios. Lo trágico es que muchos casos son cosas sin importancia, hermanos, sin relevancia, los que alteran la paz entre los hermanos, cuestiones de orden y procedimientos y prestigio, a veces reglamentos, a veces en asamblea. Yo he visto asamblea, hermanos, de iglesia, que la gente sale enemistada. Amanecería una nueva era en la iglesia si nos diéramos cuenta de que nuestros derechos son mucho menos importantes que nuestras obligaciones. Te voy a repetir eso. Amanecería una nueva era en la iglesia si nos diéramos cuenta de que nuestros derechos son mucho menos importantes que nuestras obligaciones. Si recordáramos que aunque tenemos libertad en Cristo, siempre es una ofensa usarla como si nos diera el derecho a herir el corazón a la conciencia de otro, a menos que la iglesia sea un cuerpo de personas que en amor se tienen mutua consideración. Si no es así, hermano, no es iglesia. Si no nos amamos, no es iglesia. Y la última parte es del 21 al 23. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Amén? Y con esto terminamos. 21-23 dice: otra vez volvemos a lo que está bien para uno puede causar tropiezo a otro. El consejo de Pablo es muy práctico. Les aconseja a los que son fuertes en la fe. Esos saben lo que se come, se beba, no se hace ninguna diferencia.
han comprendido el principio de la libertad cristiana. Bien, entonces que esa libertad sea algo entre ellos y Dios. Han alcanzado ese nivel en la fe y Dios sabe que lo han alcanzado, pero eso no es razón, hermano, para hacer gala y de esa libertad en la cara de los que no han alcanzado todavía. Muchos han insistido en los derechos de su libertad y luego se han arrepentido cuando han visto las consecuencias de su presunción. Importante eso. ¿Okay? Una persona puede que llegue a la conclusión de que su libertad cristiana le da el derecho de hacer algo que a otro le haría daño, y por lo que ella respeta puede que sea un placer inofensivo y que no le pone ningún peligro. Pero tal vez hay una persona nueva en el Evangelio que admira a la primera, esta que va a hacer las cosas, que la ve y sigue su ejemplo, y es posible que la persona nueva resulte una de estas personas para la que esa actividad, comida o bebida, es fatal para ella. Está bien que el cristiano más fuerte use la libertad para dar un ejemplo que puede llevar a la ruina a su admirador más débil. O debería limitar su libertad no por causa de sí mismo, sino por causa de que va siguiéndole. No cabe duda de que lo cristiano es aceptar las limitaciones en nuestra libertad por amor a otros. Si no se ejercita esto, se puede encontrar uno con algo que pensó genuinamente que le estaba permitido, le ha llevado a otro a la ruina. Es seguro que es mejor imponerse esas limitaciones deliberadas que tener el remordimiento de saber que el placer que uno reclama como derecho ha traído muerte a otro. Una y otra vez, en todas las esferas de la vida, el cristianismo lleva al hecho de que tiene que examinarlo todo, no solo por lo que pueda afectar a él, sino también por lo que pueda afectar a otro hermano. Lamentablemente es así. Nosotros no podemos, cuando somos cristianos, tenemos que dar, se llama eso, testimonio. Todos somos, en cierto sentido, guardián de nuestros hermanos, responsables no solo nosotros mismos, sino también de los que están en contacto con nosotros. Su amistad me trajo a la ruina. Quiera Dios que nadie pueda decir eso de nosotros, porque hemos abusado de nuestra libertad en Cristo. Pablo les da el consejo a los débiles en la fe, que tienen una conciencia excesivamente escrupulosa. Estos puede que no escuchen o desobedezcan sus propios escrúpulos. Todo lo examinan y ven cosas donde no las hay, si son inseguros. Puede que a veces hagan algo porque ven a otro hacerlo y no quieren ser diferentes. Puede que lo hagan porque no quieren quedar en ridículo o hacerse impopulares. La respuesta de Pablo es que el que desafía su conciencia es culpable de pecado. Si cree que algo está mal, entonces si lo hace, esa persona se le cuenta como pecado. Una cosa neutral se convierte en buena solamente cuando se hace con la sincera y razonada convicción de que lo es. Nadie es el guardián de la conciencia de otro, y en las cosas indiferentes, la conciencia de cada cual debe ser el árbitro de lo que está bien o está mal, amado. Vuelvo y te repito con lo que empecé. En lo esencial, en todo eso esencial, que es el ABC del Evangelio, vamos a estar unidos. Amén. Jesús vino, nació, vivió entre nosotros, murió, resucitó y viene pronto. Ese es el ABC del Evangelio. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esos son el ABC, eso no se puede cambiar. En ahí tenemos que estar unidos. Amén. Amén. En lo no esencial, que son todas estas cosas, comida, bebida, esto, lo otro, aquello, todas estas cosas, pues mira, tolerancia, tenemos que ser tolerantes los unos con los otros, amén, y soportarnos, y hablar entre nosotros como buenos amigos, sin enemistarnos, y entre todo,
que permanezca el amor de Dios. Hasta aquí es la lección de hoy, hermanos. Nos hemos gozado en el Señor con estas lecciones de Romanos. Ya lo que nos quedan son el capítulo 15 y el 16, dos nada más. Estamos gozosos por haber cubierto ese libro, pero es un libro excelente. Yo sé que muchos nos llevamos muchos conocimientos. El más que me llevo conocimiento aquí soy yo, que soy el que estudio esto, ¿verdad? Y lo estudio y después lo enseño. Así que aprendo doble. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Vamos a orar por los enfermos. Son las 9 de la noche. Amén. Hay muchas personas, hay personas hospitalizadas, hay personas que necesitan la oración. Amén. Yo voy a mencionar las personas que necesitan oración y tú me vas a acompañar y apoyar en todo. Yo voy a leer los nombres primero y esos nombres pues vamos a incluirlos aquí. Si tú tienes algún nombre allá, inclúyelo tú. Amén. Allá. Pero yo también voy a orar por esos que tú incluyas allá. Amén. Aunque no sepa el nombre acá, Dios lo sabe. Amén. Aquí vamos a orar por Jara Muñiz, por salud. Olguita Echevarría, salud. Por Rocky Román, salud. Charlie Pérez, salud. Gerald Rodríguez, salud. Paquito Feu, también salud. Y por ahí de Castillo. Todos necesitan la mano de Jehová, la mano de Dios sobre sus vidas. Amén. En sanidad divina. Para que sigan adelante, Dios del cielo. Y todo esto que tú estás presentando allá también, el Señor los ha escuchado. Yo no, pero el Señor sí. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta clase que nos has dado. Gracias, Señor, porque no podemos atropellar a nuestro hermano. Tenemos que vivir, Señor, juntos en armonía. Cuán hermoso es vivir todos en armonía, Señor, dicen los salmos, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí presente, cada una de las familias representadas. Bendice, métete en esos hogares, oh Espíritu Santo, y obra todo aquello que tengas que obrar en estas familias desde el cielo. Mira estas personas que te hemos presentado y los que han presentado ellos, Señor. Oh, tú conoces cada una de las necesidades, Padre Celestial, y te pedimos por un milagro, te pedimos por lo máximo, Señor, aleluya. Tú vas a hacer tu voluntad como siempre la haces, pero pedimos y sabemos que tú eres el Dios de los milagros. Glorifícate en cada una de las vidas, ayúdanos, Señor, a levantarnos, a seguir adelante, Padre Celestial. Gracias por esta noche preciosa que nos has dado. Gracias por cada una de las vidas que ha estado aquí presente, Señor. Bendice las familias, bendice cada uno de ellos, Señor. Y bendice las personas que van a ver esto luego, Señor. Oh Padre Celestial, sea en YouTube o sea aquí en Family Study Group. Señor, glorifícate de una forma especial. Gracias por esta preciosa noche que nos has permitido alabar, glorificar tu nombre y enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Iván Castro, el que está aquí contigo todos los martes, aleluya, de 8 a 9 y hora Puerto Rico de 9 a 10. Dios te bendiga, Dios te guarde a todos. Lourdes, Dios te bendiga. Gracias por la orejita que me diste ahorita de esto de los discípulos de Cristo que le enseñé a los hermanos en esta noche, de lo esencial y no esencial y sobre todo el amor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Que descansen.